En este momento le damos la bienvenida a Margarita Zavala Gómez del Campo. Ella es candidata a la presidencia de nuestro país. Y ella es candidata a nuestro país de manera independiente. También le acompaña el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, el ingeniero Edgar Pereda Gómez. Y les recuerdo que esta mesa será moderada por Mario Campos. Bueno, pues el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, ingeniero Edgar Pereda Gómez, les dará la bienvenida a Margarita Zavala y a Mario Campos. Presidente, tiene usted la palabra. Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Damos las gracias a la candidata independiente, nuestra amiga Margarita Zavala, que está aquí con nosotros. Estamos muy ansiosos de escucharte sobre todas las opiniones que tienes de nuestra industria y cómo la ves en un futuro. Nos acompaña Maestro Campos, muchas gracias por estar aquí y demos entrada, por favor. Es tu foro y con confianza. Muchas gracias, Edgar. Te lo agradezco mucho. Gracias, buenos días, Margarita, buenos días, presidente, buenos días a todos. Bueno, Margarita Zavala creo que tampoco requiere mucha presentación, todos la conocemos, abogada, legisladora en el ámbito local, en el ámbito federal, impulsora de diversos temas, el asunto migratorio, el cuidado de la infancia, el impulso, por ejemplo, a instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer, combate también de las adicciones y desde hace 2 años emprendió esta cruzada pues, que la ha llevado a ser la primera mujer aspirante independiente a la presidencia de la República. Y la dinámica, como seguramente ya le han comentado, es, tiene usted la palabra para compartirnos lo que usted quiera, algún mensaje sobre la industria, sobre su campaña, sobre el país, sobre lo que usted considere pertinente, y después abrimos un espacio para conversar, donde también quienes nos acompañan nos podrán mandar sus preguntas, como hemos hecho con los otros aspirantes, a través de sus tarjetas, y tendremos esta conversación más o menos 1 hora, el tiempo que usted considere y que requieran, por supuesto. Entonces, le escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Es una nueva oportunidad de encontrarnos otra vez. Gracias a las más de 1,200 emisoras de radio y televisión que son representadas por esta Cámara y que hoy los abruman los spots de los partidos políticos. Muchas gracias por invitarme en este momento clave. Y han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. La última vez que nos vimos, yo, por ejemplo, en las encuestas le ganaba a López Obrador, por ejemplo. La última vez que nos vimos había solo partidos políticos. La última vez que nos vimos todavía no iniciaba el proceso electoral. Y sin embargo, esta Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión estaba realmente interesado, como siempre lo ha estado, en la vida política de nuestro país. Y yo les he dicho a quienes me acompañan que a nuestro país solo lo vamos a sacar adelante los valientes. Y que si hay ahorita algún tema en la elección, algún valor del que hablar en este proceso electoral, es el de la libertad. Es el de la libertad y en donde ustedes son actores fundamentales, instrumentos fundamentales para que ese valor sea parte de la realidad de nuestro país.
Y la libertad, por supuesto, está íntimamente relacionada con la política. Y yo he hecho política con convicciones y con principios. Lo he hecho toda mi vida. Sin duda con algunos errores, con algunas equivocaciones, pero he hecho política con principios y con convicción. He buscado cumplir esa tarea humana de ser congruente con lo que se piensa y actuar como se piensa. Porque la política le tenemos que devolver su dignidad. Y para regresarle su dignidad, tenemos que hablar también de la libertad, de la ética, de la integridad. Y tenemos que hablar de los valores, de valores que nos interesan como país independientemente de los personales. Y yo estoy aquí como un acto de libertad. Estoy aquí porque a pesar de unas condiciones de total inequidad, estoy mirando a los ciudadanos. Estoy mirando a los ciudadanos que al final de cuentas son el centro de las decisiones políticas y son los que toman las decisiones. Y sé de la inequidad y ustedes son los que les queda más claro la enorme inequidad. Porque si la alianza encabezada por mí tiene 2,800 spots de radio y televisión por cada estación y por cada cadena, yo tengo solo 23. Y si la alianza encabezada por Ricardo tiene más o menos unos 2,600 por cada cadena, por cada estación, 2,600 spots, yo tengo 23. Y la alianza encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene 1,600 spots, yo tengo 23. De ese tamaño es la inequidad. Bueno, yo la verdad no he visto ni siquiera un anuncio, ni he escuchado un anuncio mío, así es que por favor no dejen de tuitearlo cuando vaya a pasar. Además, renuncié al dinero público, porque la política tiene que renunciar al sometimiento del abuso del dinero público. Y porque cuando yo entré a la política, no recibíamos dinero público. Y sé que los ciudadanos son capaces de valorar la congruencia, la honestidad y la convicción y el alma de la política y hasta de una campaña. Y soy una mujer que ha vencido muchas adversidades, como todas las mujeres. Y sé que tenemos que ir señalando en nuestro país la importancia de una convicción en la política y de principios en la política. Yo confío en la dignidad de nuestro país, confío en el pueblo de México, confío en que todos nos asumimos como pueblo, aunque no pensemos igual que López Obrador. Somos pueblo y le respondemos también a nuestro pueblo. Y somos parte del pueblo y tenemos que generar bien común. Y nuestro pueblo, nosotros como pueblo, tenemos valores. Y yo sé que con ustedes comparto muchos valores. Comparto valores como el de la libertad. La libertad en términos económicos. Yo creo en la economía de libre mercado, sí, en una economía que por supuesto tiene que ser humanista, tiene que construir el bien común y que el Estado tiene que intervenir para arreglar esas distorsiones que el propio mercado genera. Pero parto de la libertad de las personas, de la libertad de las personas que se unen en una empresa, en una asociación. Es la libertad económica la que me permite decir también que comparto el valor del respeto a la propiedad privada, a la iniciativa personal y que sé que eso es fundamental para crecer. La libertad también en lo político, de una democracia limpia, de decir lo que se piensa, del pluralismo, del respeto al que piensa distinto. De valores como el trabajo, el esfuerzo y el mérito. De valores como la ética, la verdad. Porque lo que necesitamos en nuestro país
es integridad en la vida pública, es honestidad en la vida pública, es justicia de todos los días, es respeto a la ley. Y esos valores sí son importantes para quien dirige una empresa. ¿Qué valores tiene quien va a dirigir una empresa? Sí es importante para la empresa. ¿Qué valores tiene quien va a ser alcalde? Claro que es importante. ¿Qué valores tiene quien va a ser presidente de la República o presidenta de la República? Claro que es fundamental. Y frente a nosotros tenemos un momento de la política que es crucial. Y yo estoy convencida que si la política de la demagogia, la política de la falta de identidad se instala y gana, el que pierde es México. Y que si esa política del miedo, del menos malo se instala, el que pierde es México. Y yo quiero que México gane. Y quiero pasar ahorita a propuestas para mí fundamentales, en uno de los temas que más le duelen al país, que es el de la seguridad. Y yo tengo 5 ejes fundamentales. Primero, voy a fortalecer la policía. La quiero bajo los mejores estándares éticos y de adiestramiento y de capacitación. Yo quiero que una mamá, una trabajadora de sus empresas, le pueda decir a una hija: si tienes miedo, ve con la policía. Eso es lo que quiero. De esos niveles de confianza necesito. Y necesitamos todos. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para ampliar las capacidades de análisis y de investigación y de inteligencia del Estado mexicano, para que los procesos no lleven meses y meses para encontrar un delincuente. Y claro que necesito que la justicia, y lo digo como tercer punto, sea justicia de a de veras, que le dé a cada quien lo suyo, que obedezca un principio elemental de que el que la haga, la pague. Tenemos que poner un alto a la impunidad. Y en el cuarto punto sí quiero decirles que como Estado mexicano tenemos que poner prioridades. Y para mí una de las prioridades claras es el feminicidio, combatir el feminicidio, la violencia contra las mujeres. Lo es también la trata de personas y la desaparición de niños, de adolescentes, de jóvenes, que ustedes todos los días se están dando cuenta y todos los días se están informando. Y es, por supuesto, claro que un país no solo necesita de la fuerza, necesita de la sociedad. Y por eso tenemos que trabajar en valores en las escuelas, en las familias, en las universidades, en las organizaciones sociales, para entrar integralmente en una construcción del tejido social, en donde podamos eliminar la violencia desde la raíz, a través del deporte, de la cultura, de la educación. Y aunque lo piden poco, sí tenemos que poner de alta prioridad la enorme responsabilidad que tiene el Estado mexicano de proteger a los periodistas, a los medios de comunicación. No por la persona en sí mismo, que merece el mismo respeto que cualquier otra persona, sino por el bien público que está protegido ahí, que es el de la libertad de expresión, que es el derecho a la verdad, que es el de la información. Por eso tiene que ser de alta prioridad. Y yo estoy proponiendo primero un programa de protección a periodistas de acuerdo con su nivel de riesgo. Claro que para eso requerimos una autoridad que le tenga confianza al periodista y pueda hablar con ellos. Segundo, cuando los periodistas son amenazados, sí debe haber una garantía de la protección
y debe ser permanente. Y es decir, como estrategia, cualquier homicidio contra un periodista debe ser atraído inmediatamente por el Estado mexicano, por la Federación, para que sepa cualquier banda, para que sepa cualquier delincuente, que si se mete así, será todo el Estado mexicano el que intervendrá. Y otra vez, no es por la persona, nada más, porque en eso merecen todos esa estrategia, sino por el bien que hay que proteger. Son de esas estrategias disuasivas. Y finalmente, no vamos a dejar que haya silencio cuando un periodista lo quieren callar. Al contrario, quizá lo que se necesita es justamente lo contrario. Periodista que sea amenazado debe recibir una difusión. Además de su protección, debe recibir una difusión. La corrupción y la impunidad es, sin duda, una de las cosas que no nos están dejando crecer económicamente como país. Y yo sé que podemos tener un México creciendo económicamente, mucho más a lo que hemos crecido en los últimos años. Pero ¿qué es la corrupción, la impunidad, la inseguridad lo que no nos está dejando crecer como parte fundamental, independientemente de que ahorita tendremos que ver algunas de las otras cosas que no nos permiten crecer? Y yo estoy convencida que podemos lograr un país justo, con una justicia cercana a la gente, que sepa dónde acudir, que sepa dónde denunciar, que sepa que la denuncia debe ser sencilla, fácil y hasta en la propia policía en lugar de tardar horas en el Ministerio Público. Que una abuela sepa dónde acudir para defender su propiedad. Que una jefa de familia sepa a dónde acudir cuando recibe injustamente o un despido o no recibe la pensión o le ganan un juicio a la mala. Yo sé que podemos lograr una economía que esté basada en la libertad, pero también en el esfuerzo y en el mérito. Sé muy bien que podemos llegar a un país que abata la pobreza, que evite el dolor evitable y que cierre esas brechas de desigualdad. Sé que lo podemos lograr. Sé que podemos lograr un país en donde ni el origen de donde naciste, ni el color de tu piel, ni los niveles de palancas, ni de influencias, ni de si eres hombre o mujer, o tienes una o no tienes discapacidad, sea lo que marque tu destino. Estoy convencida que lo podemos lograr, claro que sí. Tenemos que devolverle la esperanza a nuestro país, porque si no, se va a quedar todos los años en el conformismo de lo menos malo. Yo estoy haciendo una campaña limpia a la que pido que me apoyen. Yo estoy haciendo una campaña sin dinero público porque creo en la congruencia. Yo estoy haciendo una campaña que está superando muchos problemas y que al final estoy escuchando a los ciudadanos. Yo estoy haciendo una campaña que busca defender los valores de nuestro país y por eso les pido a todos que no nos conformemos con el mal menor cuando hay un bien posible, que nuestro país merece mucho más que una decisión sobre el menos malo o el menos corrupto o el menos autoritario. Yo conozco a nuestro México, lo conozco mejor que todos mis adversarios, porque lo he conocido no a través de mis intereses, sino de los intereses del pueblo de México. Porque es la primera vez quizá que yo llego y pido personalmente algo para mí. Porque he recorrido el país innumerables ocasiones y sé la fuerza de las mujeres, la fuerza de los hombres, la fuerza de la familia, la capacidad de la sociedad civil, la capacidad de las organizaciones sociales. Yo sé todo lo que merece nuestro país. Y quiero aprovechar finalmente para hablarles en este espacio de un tema que a mí me parece fundamental. México ha pagado un alto precio en términos históricos por la libertad.
La libertad de creencia, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, la libertad de prensa, la libertad de opinión. Y hay zonas en México dominadas por el crimen o por la corrupción que por supuesto ha coartado totalmente la libertad y no lo podemos aceptar. Pero me preocupa mucho más la amenaza de la libertad desde el poder. Y yo estoy aquí también por un acto de libertad frente al poder. Y yo he visto muchas veces al país y a los ciudadanos enfrentar ese intento de coacción desde el poder. Y la libertad es el valor, es un valor cardinal del ser humano. No es el único valor por el que hay que luchar, pero sí es cardinal, es propio de nuestra naturaleza. Nos degrada como seres humanos si no la tenemos. Y nos perfecciona si la tenemos, y si la ejercemos, y si luchamos por ella. Y es la libertad la que nos permite además luchar por los otros valores, por los que tanto apreciamos. Y millones de personas en el siglo XX, y millones de personas en este siglo, dan la vida por la libertad. Y no lo olvidemos. No lo podemos olvidar, y menos en esta Cámara. Por eso me preocupa cuando se amenaza. Por eso sí me preocupa cuando se ofrecen amnistías. Sí me preocupa, y lo digo con el nombre, si López Obrador dice no voy a investigar a nadie antes del 30 de junio, porque la libertad la da y la quita. Porque cuando la libertad se da y se quita por una sola persona, se hablará de totalitarismos. Y tenemos que plantarle cara a la libertad. Y yo les pido a ustedes que la libertad sea el bien a defender, especialmente por parte de ustedes. Esa libertad de expresión que nunca se nos puede olvidar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Margarita, vamos a empezar entonces, como lo hemos hecho con los otros aspirantes en esta conversación. Ahora retomaré ya algunas de las preguntas que amablemente nos han mandado, pero empezaría por uno de los asuntos, Margarita, que ya abordaba, que es el tema de la industria, que naturalmente pues aquí hay interés por saber su postura. Por ejemplo, el asunto de la certeza jurídica. ¿Cómo ve hoy la relación entre las autoridades, el Estado mexicano, los concesionarios, el tema del diseño institucional, el IFT? Porque bueno, ayer incluso que estuvo Andrés Manuel López Obrador por acá, el único aplauso que hubo fue cuando dijo no va a haber expropiaciones, se van a respetar las concesiones, porque claramente es uno de los temas de preocupación naturalmente de la industria. ¿Cómo lo ve usted? Pues me preocupa que la gente esté preocupada de si va a haber expropiaciones. Es la sola sospecha, la petición de que lo haga público, la aclaración, pues es preocupante. Quiere decir que algo está en riesgo. Y debería ser la normalidad, que debemos tener un candidato a la presidencia que tenga que aclarar que va a respetar la propiedad, que va a respetar las ganancias obtenidas lícitamente, que necesitamos eso, que la vamos a dejar pasar. Pues a mí me da mucho gusto que no tengan duda en que yo voy a respetar la libertad, que voy a respetar el derecho, que voy a respetar la propiedad, que voy a respetar las ganancias lícitas. Por supuesto que tampoco les ha de quedar duda de mi congruencia en términos de honestidad y de la importancia que para mí es combatir la corrupción, que espero que sea tan importante también para ustedes. Y la certeza jurídica es elemental para la convivencia humana, no para un gobierno, no solo para un empresario,
para la convivencia humana. El respeto de la ley parte del respeto de las personas al otro. Y entrando un poco en la materia específica, ¿qué cosas no ayudan a la certeza jurídica? No ayuda a la discrecionalidad. Por eso no me gusta esta ley de publicidad. La verdad, porque lo somete a una presión chayotera, pues, y de compra y ventas y de amenaza. No me gusta la amenaza. Y además distorsiona el libre mercado, porque si no te compro, te caes. Y eso es una manipulación desde el poder. Y hay mucha discrecionalidad en esta ley, por ejemplo. Claro, me van a decir, había más no habiéndola, pero bueno, la verdad es que uno de la certeza jurídica, ¿qué necesitamos para dar certeza jurídica? Es que queden claros los derechos y que quede clara la libertad y que quede claro el respeto. Así es que en la medida que haya menos discrecionalidad para las concesiones, menos discrecionalidad para las decisiones, en esa medida habrá mayores certezas jurídicas. ¿Por qué es fundamental? Porque es fundamental para cualquier inversión. Primero, la certeza jurídica. En el caso de los medios es fundamental para la libertad, para que actúen sin depender de nadie, ni del presidente de la República, ni del gobernador, ni del alcalde, de nadie. Esa autonomía no solo es buena para ustedes, sino para los seres humanos, para la libertad. Luego, la certeza jurídica es fundamental para invertir, y lo es para quien es dueño de varias estaciones que para quien es dueño de una sola. La certeza jurídica es para todos, el Estado de Derecho es para todos. Entonces, siempre habrá un claro compromiso, no solo por la libertad, sino por lo que significa en términos de crecimiento económico. En este sentido, ya hablaba usted hace rato de los spots, y uno y por otro lado con ciertas restricciones, por ejemplo, para la compra de spots, para los posicionamientos políticos. ¿Cuál es su opinión sobre este modelo? Me imagino por lo que nos decía en términos de la inequidad, que ahorita platicaremos de la experiencia independiente, pero por lo pronto, ¿este modelo de competencia y de comunicación le parece que se debe sostener, se debe cambiar, se debe regresar al anterior? Bueno, la historia la tienen ustedes muy claros. Cada elección, la ley electoral se hace para prohibir todo lo que hizo el anterior, el que ganó. Y cuando la ley se utiliza para vengarse de alguien, pues esa ley se convierte en el fondo privativa. Y creo que pasó un poco con esta ley de los medios y los spots, que el abuso, pues a lo mejor de alguna de las partes, porque me ha tocado estar del lado en que dices, híjole, pues también era terrible cuando pedía todo el dinero de una campaña, se tenía que ir a un spot. ¿Por qué? Porque pues si es económico, vale, bueno, si es comercial, vale 10,000 pesos. Si es político, vale 100,000. Y entonces el poder público se vengó a través de una ley. Y yo creo que tenemos que entendernos mucho más entre unos y otros. Perdón, ¿habría que mantener el modelo del uso de los tiempos oficiales? Yo haría una combinación. Lo que pasa ahorita es un abuso a sus estaciones, un abuso a sus cadenas. La gente le apaga, lo saben ustedes, ven con pánico la llegada de las elecciones, lo ven con pánico y no debería hacer eso. Yo creo que tendremos que hacer una combinación entre el derecho del ciudadano a ser informado, el derecho también de cualquier persona a la libertad de expresión. Es un absurdo que a mí, por ejemplo, no me puedan donar un spot. No solo no me lo da la ley, no me lo pueden donar. Está prohibido. Entonces, es absurdo llegar a esos niveles. Y otra vez, cuando utilizas la ley para vengarte de quien sea, pues acaba siendo injusto con todos, ¿no? Y creo que fue el caso. Habría que regresar a un modelo de
por supuesto, de combinar el derecho al ciudadano a ser informado y que no dependa también de circunstancias económicas para una expresión en términos políticos, es cierto, pero el derecho también de las personas a expresarse y por supuesto de las cadenas y de los Que medios. me parece que será uno de los debates que pase lo que pase, tendrá que tener en el Congreso, porque hay mucho consenso en que este modelo necesita una revisión, ya veremos en qué sentido. Y no solo eso, le dieron dinero a los partidos como si pagaran spots, para colmo. Sí, el gasto en partidos no disminuyó, 12,000 pero el millones gasto de en pesos medios sí. este año, Así es. exactamente. Uno de los temas que está naturalmente en la agenda, cualquiera que haya visto hoy una primera plana, pues verá que la nota salió de aquí, ¿no? La nota salió de la reunión y de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre el desplegado que le preguntamos del Consejo Mexicano de Negocios. Y uno de los grandes temas que está hoy en la agenda de todos los candidatos es la relación entre los políticos y el sector privado. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué tanto le preocupa? ¿Cuál es su postura? Miren, yo toda mi vida me he dedicado a la política y yo nunca les he competido. Nunca he buscado una estación, nunca he querido ser socia de nada. Sí es bien importante que la política no esté sometida a los intereses privados y los intereses particulares no estén sometidos a la política. Por eso no me gusta pues esa ley que depende de la voluntad de un gobernador o de un presidente de la República. No me gusta, me parece peligrosa la discrecionalidad. Entonces, yo estoy convencida primero que debe haber un respeto mutuo, pero el sector privado es un ciudadano y tiene todo el derecho a manifestarse, a la libertad de expresión. Y lo digo por el que es dueño de una miscelánea, por la señora que vende tortas en cualquier colonia de esta ciudad, como por el empresario que hace donas Bimbo. Todos tienen derecho a la libertad de expresión y opinar de política, de la política, tenemos que opinar todos. Y perdonen, no en unas elecciones nada más. Quizá lo que no hemos hecho es el trabajo político que deberíamos estar haciendo como cualquier ciudadano debe de estar haciendo. Nadie tiene por qué desentenderse de la política. Y ahí sí les pido que cuando vean a un político con principios y con convicciones, lo apoyen, no como medios, lo apoyen como ciudadanos. Pero sí es importante que en México no dé lo mismo ser honesto que no honesto. Estamos hablando de la elección, pero también ya estamos en el punto donde tenemos que pensar en el día siguiente de la elección, el asunto de la polarización. Hoy vemos que en las encuestas Andrés Manuel López Obrador tiene niveles muy altos, pero también vemos que hay muchos que no simpatizan con López Obrador, hay quien simpatiza con el Frente, hay quien simpatiza con usted, pero hay un ambiente, no sé si usted coincida, de tensión y de polarización de pronto en la sociedad, hasta de temor en algunos sectores. ¿Lo ve así? ¿Le preocupa? Sí, desde hace tiempo lo venía diciendo. Los discursos polarizantes, los discursos amenazantes, los discursos que excluyen, que descalifican al que no piensa como uno, sí deberíamos de señalarlos como sociedad, incluso quienes lo siguen. Las palabras sí tienen consecuencias, lo han visto, y más de liderazgos públicos. Y debe exigirle cualquier ciudadano, incluso con quien está de acuerdo, responsabilidad en sus decisiones, responsabilidad en sus discursos. Debe tener crítica, porque lo que le está dando a la hora de ir con un candidato, él le está entregando el poder, le está entregando su futuro. Y sí me preocupa, por supuesto, el nivel de polarización. Ahora, sí hay que denunciarlo, porque de nada sirve el silencio. ¿Cómo reconstruir estos puentes? Porque también hay un sector de la población muy enojado que encuentra en el discurso pues una respuesta a un sentimiento acumulado durante muchos años. Sí, exactamente. Sí, yo también creo, también la gente estamos muy indignados. ¿Y cómo no te vas a indignar en los niveles de corrupción que hay? Es que cómo no te vas a indignar si para denunciar un asesinato te tarda 6 horas,
¿Cómo no te vas a indignar si unos jóvenes estudiantes desaparecen en marzo y en abril, casi un mes después, empiezan a dar una información? ¿Cómo no te vas a indignar si no pasa nada? ¿Cómo no te vas a indignar si hay esa impunidad? ¿Cómo no te vas a indignar si esa corrupción? Porque miren, no son los departamentos de cualquier político en Estados Unidos. No son los ranchos, ni las naves industriales, ni los lavados de dinero, ni las estafas maestras, ni las casas blancas. No es eso. Es ese dinero que somete a la política, que toma decisiones contra los ciudadanos, porque al final de cuentas es la medicina que no llega a la clínica. Es que, por ejemplo, antier que estaba yo en Morelia, un señor diciéndome, yo vivo de mi pensión, por el Seguro Popular tiene el cáncer de mama, pero me cuesta 700 pesos la medicina al mes. ¿Cómo no le va a indignar? ¿Por qué? Porque esa corrupción son oportunidades negadas. Hace poco fui a Oaxaca y fui a Santa María Atzopan, una telesecundaria. Y ahí me estaba diciendo un joven, un chavo de tercero secundaria, 15 años. Dijo, mire señora, nosotros tenemos 14 computadoras para 120 alumnos y solo hay internet de 1 a 2 de la tarde. Ya ni les digo la banda que había de 1 a 2 de la tarde. Él ya se sabía con oportunidades negadas. Él estaba más consciente de la inequidad que incluso su mamá. Claro que ahí estamos indignados. Claro. Déjeme entrar al tema de los independientes, la experiencia. Incluso Michael Meneses nos dice acá que es muy difícil ser independiente, luchar contra la corriente. Ya nos contaba la inequidad en el asunto de los spots. Creo que el debate es como el momento donde podemos verlos a todos simultáneamente. ¿Qué habrá que cambiar para futuras experiencias de los y las independientes? Pues de entrada se tiene que arreglar de fondo el de los spots, ¿no? La imposición de ponerles spots y llenarles todos los días de spots de televisión. Es que no tiene sentido. Bueno, ustedes lo escuchan, ¿no? 14 anuncios, 10 anuncios diciendo lo mismo. No tiene ningún sentido. No le ayuda a la democracia, al contrario, genera un desprecio a ello. Entonces, de fondo, eso se tiene que arreglar independientemente de independientes o no independientes. Eso es un tema ciudadano. El tema del modelo de comunicación. Sí, entonces, el modelo de comunicación. Luego debe haber más libertad para los candidatos, independientes o no. Yo sí quiero decirles que los partidos políticos deben ser un pilar de la democracia. Pero estos partidos políticos que se dieron dinero al grado que reciben este año 12,000 millones de pesos, pues obviamente son partidos políticos que dejaron de mirar a los ciudadanos y miraron a su propia maquinaria, llegando al grado de decir, prefiero perder conmigo que ganar con otra persona. Entonces, se alejaron de los ciudadanos. Un buen ciudadano ya no quiso entrar a un partido político para ser candidato, se perdió ese contacto y por eso entran las figuras independientes que deben ser subsidiarias, porque si los partidos políticos miraran a los ciudadanos, no habría. El tribunal acaba de abrir el techo, digamos, para el financiamiento privado. Estamos en México, hay condiciones, cuando usted llega a hablar y dice, bueno, pues quieres esta campaña, puedes poner dinero. Bueno, son dos cosas. Una, pedí, y creo que también lo tienen que hacer ustedes, que el tribunal interpretara en favor de la libertad. Y yo sé que para ustedes muchas veces es un problema. ¿Puedo hablar de ella o puedo no hablar de ella? ¿Puedo entrevistarla o no puedo entrevistarlo? Por favor, en la democracia, en los derechos políticos, todos, autoridad y particulares, tienen que interpretar en favor de la libertad, en favor de los valores democráticos. Entonces, para mí es un criterio fundamental. Los spots los pedí no para mi campaña, sino para cumplir con el derecho del ciudadano a un voto informado. Y en el caso del dinero, de la donación, es que no me permitían, yo renuncio al dinero público, pero además no me permitían recabar el dinero privado que
y me pondrían un tope. Y en ese tope, miren, yo les voy a decir cómo tengo la fiscalización. El otro día que me quedo muchas veces en casa pues, de una persona para ahorrar el dinero, bueno, pues la hacen firmar que me recibió, le hacen poner su dirección, que obviamente van a publicar, que ya estoy pidiendo que no, por elemental de datos personales. Y además me cobran, o sea, me fiscalizan lo que costaría un cuarto de hotel. Eso es una donación privada, pues claro que yo me tenía que defender de eso. Entonces, cualquier cosa me la consideran una donación particular. No crean que me estaba llegando el dineral, ¿eh? Pero acepto todo tipo de donaciones, está en la página, quieren donar, adelante, por supuesto, porque para mí sí es muy importante. ¿Cree que podremos caminar hacia un modelo donde sea más fuerte el financiamiento privado o igual que el financiamiento público? Yo estoy quitando, la verdad es que estoy proponiendo eliminar el financiamiento público de los partidos, porque realmente ha habido un abuso de ello. Y lo hemos visto, 12,000 millones de pesos implicaría duplicar el presupuesto de cultura, nada más y nada menos. 12,000 millones de pesos es más presupuesto que todo el Sistema Nacional Anticorrupción que dicen que van a fortalecer, más que la Auditoría Mayor, más que el Tribunal de Justicia Administrativa, más que lo que supuestamente le dieron a la Fiscalía Anticorrupción, más de lo que le darían a la Fiscalía General, más de lo que es la Secretaría de Función Pública. Todo eso no alcanza el presupuesto de los partidos políticos. De ese tamaño ha sido el abuso, sí hay que quitar el financiamiento público. Hay desventajas de los independientes, de usted y del Bronco. Por cierto, el mínimo para entrar, el 1% de las firmas, ¿le parece que es un piso adecuado? A ver, se hizo para que no lo cumpliéramos, pero lo cumplimos. Ahora, solo yo lo cumplí, ¿eh? A mí sí me pidieron todas las firmas. A mí sí me pidieron todos los requisitos. A mí sí me obligaron a presentar toda y cada una de las firmas. Yo sí fui a todas las audiencias que me dieron para revisar una por una, porque además no me permitían verla antes. Llega directo al INE y no sabía si me estaban viendo la cara, si estaban mandando las credenciales de a de veras, si lo estaban haciendo bien. Yo me enteraba hasta después, hasta que llegaba ya al INE. Y para eso necesité a muchos voluntarios y voluntarias que estaban de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 10 de la noche, porque además no nos dejaban, nos obligaban a salir para que pudieran comer y regresar. Y la verdad, los funcionarios del INE, pues también colaborando, ¿no? Pero porque no traigo queja en ese sentido del trabajo humano de ellos, pero me fiscalizaron todas y cada uno. A mí sí me pidieron todo. ¿Habría que cambiar? No, por supuesto, habría que haber mucho más libertad. Creo que los controles están en otra cosa, ¿no? Está el tema independientes, pero está el tema del machismo que nos preguntan también acá. Yo he dicho, por ejemplo, que usted no es representante de nadie. Yo creo que es parte de un grupo político, como López Obrador un grupo político, Anaya un grupo político, porque yo creo que la política no se hace solo personal. Pero una cosa es un grupo político y otra cosa es ser representante o cualquier otra cosa. El tema del machismo, ¿cómo lo ha vivido en este proceso electoral? Bueno, pues lo hemos vivido más o menos todos. Yo nunca he oído en política que a un hombre le digan, ¿y usted representa los intereses de su esposa? Nunca. Yo entré a la política y ahí conocí a Felipe y jamás le hicieron esa pregunta. Jamás. ¿Y usted piensa por sí mismo o piensa lo que dice su esposa? O la pregunta de ¿México está preparado para una mujer? Como... Y claro, pero ahora esa pregunta, fíjate lo que son las cosas, Mario. Y ayer me lo preguntaron en la Núñez. Bueno, fui muy respetuosa al contestarlo. Me lo hicieron los rectores y les dije, yo he visitado más de 25 universidades durante estos 2-3 años. Ningún estudiante me ha hecho la pregunta de si está preparado México para tener una mujer presidenta. O sea, los menores de 30 no se hacen esa pregunta. Saben que desde hace mucho tiempo México puede ser gobernado por una mujer.
Claro. Y eso me da mucha esperanza. Vamos al tema de la propuesta económica. Hablaba usted hace rato del crecimiento.